Damos una bienvenida, ¿verdad?, a todos los que se han estado comunicando en esta mañana y damos gracias nuevamente a nuestro Dios por la oportunidad de poder presentar este tema en la mañana de hoy. Durante esta mañana vamos a estar comenzando la sexta parte de esta jornada de 40 días de poder, preparándonos para el final. Y vamos a estar hablando acerca de la persecución en esta sexta parte. Durante la presentación de hoy vamos a estar utilizando los libros de Espíritu de Profecía. Vamos a estar utilizando Joya de los Testimonios, el tomo 2. Vamos a estar en las páginas 67 y las 150 a las 164. Vamos a estar utilizando también el tomo 3, las páginas 285, 286. Vamos a estar utilizando también el libro de Primeros Escritos, la página 34 y la página 283, 284. Y Conflicto de los Siglos, también página 649 a la página 685. Hacemos mención de estos libros por si alguno de los hermanos quisiera leer un poco más luego, que sepan qué libros estamos utilizando. Vamos, por favor, mis hermanos, a tener en esta mañana una palabra de oración antes de comenzar con el tema. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y que sabemos que has estado con nosotros a través de tu Santo Espíritu en esta mañana. Ahora pedimos que tú puedas dirigirnos en esta presentación, que tu Santo Espíritu nos capacite, nos utilice y que también pueda abrir nuestras mentes y nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana a través de esta jornada que se está llevando a cabo para nosotros prepararnos en este tiempo final. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y porque tú nos escuchas. Ahora comenzaremos el tema en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de la persecución, ¿verdad? Y el propósito de este tema, de que estemos discutiendo este tema, es para nosotros poder reconocer que si al Salvador lo persiguieron y ultrajaron, cuanto más a sus seguidores, ¿verdad? Y vamos a estar apercibidos y listos para este momento. El texto bíblico que vamos a estar utilizando, y no solamente durante esta mañana, sino también durante el resto de los días de esta sexta parte, va a ser en Mateo, el capítulo 5, los versículos del 10 al 12. Esto dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y hagan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Este texto, como dije, lo vamos a estar utilizando durante el resto de esta parte, así que considero que es importante que nosotros podamos comprender a cabalidad o por lo menos un poco lo que significa este texto, ¿verdad? Y me gustaría, y si me permiten, ampliar un poco a través de cada uno de los temas. Voy a ampliar un poco del texto. Y hoy vamos a ampliar y conocer un poquito utilizando los comentarios bíblicos de Adventista acerca de la porción donde dice: bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, el primer texto. Y dice el comentario con referencia a la parte donde dice padecen persecuciones. Dice: aquí Cristo se refiere en primer lugar a la persecución sufrida en el proceso de abandonar el mundo y volverse a Dios. Desde la entrada del pecado ha existido enemistad entre Cristo y Satanás, entre el reino de los cielos y el reino de este mundo, y entre los que sirven a Dios y los que sirven a Satanás. Este conflicto ha
ha de continuar hasta que los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor Jesucristo. Pablo advierte a los creyentes que a través de muchas tribulaciones habrían de entrar en el reino de Dios. Los ciudadanos del reino celestial pueden esperar tribulaciones en este mundo, porque su carácter, sus ideales, sus aspiraciones y su conducta dan un testimonio unánime y silencioso contra la impiedad de este mundo. Los enemigos del reino celestial persiguieron a Cristo, al Rey, y se ha de esperar que persigan a sus súbditos leales, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La parte donde dice, de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Dice que el versículo 3 también hace la misma promesa a quienes sienten su necesidad espiritual. Si sufrimos, también reinaremos con él. Lo vemos en 2 de Timoteo 2:12, también amplía un poco sobre ese tema. Quienes más sufren por Cristo son los que mejor pueden apreciar cuánto sufrió Él por ellos. Es apropiado que en la primera bienaventuranza y en la última esté la seguridad de que esas personas serán súbditos del reino. Los que cumplan con las 8 condiciones que se mencionan en la bienaventuranza son dignos de un lugar en el reino. ¿Okay? Eso es con relación a ampliar un poco la parte del texto que mencionamos. De mañana estaremos hablando un poquito sobre el texto 11. Ahora dice que en todas las épocas ha habido un plan deliberado del enemigo oponerse a la verdad y cumplirla, persiguiendo al pueblo de Dios para estorbar la obra de difundir la verdad. Pero en este tiempo del fin, sus esfuerzos serán multiplicados al máximo. Satanás desciende con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Utilizará a tal fin los gobiernos, así como instituciones religiosas y otras, y hará de la imposición del domingo el punto culminante de esta controversia. La gran prueba para el pueblo de Dios se iniciará cuando la legislación del domingo sea nacional o federal en los Estados Unidos. Enseguida, esa misma ley tendrá vigencia en todo el mundo. Esta crisis, el establecimiento de una ley dominical, religiosa y federal, que comienza antes que finalice el tiempo de gracia, alcanzará su rigor máximo con el decreto de muerte. Llegará a su apogeo durante el tiempo de angustia, siendo que este tema es múltiple. ¿Verdad? Vamos a contemplar esta síntesis con un comentario o explicación adicional bajo cada uno de los subtítulos en los cuales se divide este capítulo. Y el primero de los subtítulos que vamos a estar viendo es la persecución en general. ¿Verdad? Declara el apóstol en el libro 2 de Timoteo 3:12, dice, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ahora, dice, pero la persecución no debe considerarse una desgracia ni debe ser temida, pues Cristo pronunció una bendición sobre los que sufren y Dios prometió de manera especial su compañía y bendición en este tipo de emergencia. ¿Verdad? Ya leímos el texto donde el Dios Jesús mismo dice, bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque
así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros, ¿verdad? Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arrebata la presa. Hombres malvados, convenidos con el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de las tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, emplean las fuerzas para violentar la conciencia. Perdón. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios, que es anulada por las leyes de los hombres. Así como el enemigo influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Todo lo que requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos, ¿verdad? Eso lo podemos leer también en Lucas, en el versículo 21, el capítulo 21, perdón, y el versículo 16. Dice, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejarán al celo por Dios. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niegue a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Nosotros podemos ver, y voy a citar el libro de Romanos en el capítulo 12, el versículo 2, donde dice, hace un llamado a cada uno de nosotros, dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Nosotros debemos mantener nuestra conciencia y nuestra mente y nuestro comportamiento de parte de Dios. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el ingenio y la educación se combinarán para cumbrirlos de escarnios. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz, por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo un así dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falla. Y en ese tiempo, ¿verdad?, donde haya esa terrible crisis, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió
constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe y se colocarán con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado teniendo durante mucho tiempo. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe, ¿verdad? Ayer hablamos de la necesidad del proceso de santificación. Adicionar abandonar la fe dice que irán a engrosar la fila de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Dice, hombres de talentos y de elocuencia que se gozaron en un día en la verdad, emplearán sus facilidades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaños. Cuando los salvadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniar y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar las indignaciones contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos mantenga a nosotros de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Admirados y confundidos, el pueblo en general oirá el testimonio de que Babilonia es la iglesia, que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Dice, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros acudirán a fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaños, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por el hueste del dragón, hace de Dios su defensa. No está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. La marca de la bestia será impuesta sobre nosotros. A aquellos que han cedido poco a poco a las exigencias humanas y mundanas y se han sometido a las costumbres del mundo, no les será difícil ceder a las potencias, antes que exponerse al escarnio, a la burla, a los insultos, a la amenaza de la prisión y de la muerte. La disputa entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo se separará el
oro de la escoria de la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se extinguirá entonces en las tinieblas. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separados o a solas. Al ejercer el poder de la legislación religiosa, el movimiento llamado Reforma manifestará cuando esté plenamente desarrollado la misma intolerancia y opresión que prevalecieron en los siglos pasados. Los concilios humanos asumieron entonces la prerrogativa de la divinidad y aplastaron bajo su poder despótico la libertad de conciencia. A ellos siguieron el encarcelamiento, el destierro y la muerte de los que se oponían a sus dictados. Si por las legislaciones el papismo y sus principios vuelven a tener poder, se volverá a encender los fuegos de la persecución contra aquellos que no santifiquen su conciencia y la verdad en diferencia a los errores populares. Este mal está a punto de producirse. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, lo hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios, atrayendo su castigo sobre el mundo. Ahora, hay otro tema, ¿verdad?, que habla acerca de la protección divina. Dentro de toda esa persecución y ese hostigamiento y esa maldad que hemos leído, Dios tendrá una protección para su pueblo. Dice, Dios ha prometido su protección especial a través de toda la tormenta. Y si bien antes que finalice el tiempo de gracia podrá haber mártires, una vez que comience el tiempo de angustia, ninguno de los hijos de Dios perderá la vida y serán milagrosamente guardados y cuidados por el Señor y sus ángeles. Quisiera leer en el libro de Lucas, el capítulo 21, los versículos del 17 y 18. Lucas capítulo 21, 17 y 18 dice, y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. También nos dice Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde la existencia de las naciones, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrá destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Gloria a Dios por eso. Dios no consentirá que los malvados exterminasen a quienes esperaban la translación
y no se sometían al decreto de la bestia, ni recibían su marca. Vi que si los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todo cuanto odiaban a Dios. Y oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica ejercer en la lucha final potestad sobre los que durante largo tiempo habían esperado contemplar a quien tanto amaban, los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos, presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. En el tiempo de angustia, huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillos en la casa de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraban estas y caían tan inútil como una brisna de paja. Parecían, ¿verdad?, hablando, refiriéndose a los hijos de Dios, parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra, pero si sus ojos hubieran podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que incitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la corte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esta hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé, cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la muerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente? ¿O se olvidó de Daniel en el foso de los leones? Aunque los enemigos los arrojen en la cárcel, a los fieles de Dios, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo, aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndole paz, trayéndole luz del cielo. La prisión se volverá como un palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lobregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipo, ¿verdad? Así que tenemos, dentro de todo ese momento de persecución, tenemos la esperanza de que Dios estará con nosotros, de que no importa cuánto quieran hacer, Dios cuidará de nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu consuelo. Gracias porque tú nos das esperanza, porque a pesar de que sabemos de que estamos sufriendo y que vamos a sufrir más, sabemos que tú nos has de dar la victoria. Sabemos que ya tú nos has dado la victoria, que las cosas que suceden, Señor, son cosas pasajeras, que no se pueden comparar con la maravilla y la victoria que tú nos vas a dar, Señor, y que ya en el nombre de Jesús nos ha dado. En esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos, queremos confiar en ti, que tú nos des las fuerzas necesarias,
que tú abras nuestros ojos para nosotros ver el ejército de ángeles que tú tienes alrededor nuestro, protegiéndonos en cada prueba, protegiéndonos en cada dificultad y protegiéndonos en cada enfermedad, Señor. En eso confiamos y en eso creemos. Y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Oh,